Amados hermanos, en la preciosa fe de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Muy bien, pueden tomar su asiento aquí y allá en sus hogares. Muchas gracias. Por un momento tomen sus asientos y vamos. Primeramente, hermanos, lo primero, damos las gracias a nuestro Padre Dios por la oportunidad nuevamente que nos concede de exponer la palabra de nuestro Dios y, hermanos, de esta manera ser edificados a través de una enseñanza. Pero también, antes que nada, hermanos, gracias a todo, además de nuestro Dios, a todos mis hermanos que hacen posible que se lleve a cabo esta producción, a todos mis hermanos, mi hermano Levi, a todos mis hermanos que nos apoyan con la música, con la producción. También Dios les bendiga, gracias, que Dios les siga fortaleciendo. Y también mandamos saludos, hermanos, primeramente a todos mis hermanos que ya se han conectado desde diferentes lugares. Por ahí miramos que desde el estado de Puebla, México, también nos miran, y que Dios les bendiga a todos mis hermanos en todos los estados donde nos estén mirando de México. También aquí en Estados Unidos, nuestros hermanos desde luego de aquí de Chicago, del estado de Indiana, del estado de Minnesota, de cualquier otro estado que nos estén mirando, posiblemente también ahí en Texas, donde quiera, hermanos, que nos miren. Les mandamos pues un fuerte abrazo, que Dios les bendiga, gracias por estarnos mirando. Vamos, hermanos, a iniciar este estudio acerca, hermanos, del título de este estudio, que es precisamente la alegoría del rico y Lázaro. Solamente, hermanos, para hacer un poco de remembranza, verdad que en los estudios pasados hemos estado estudiando acerca, hermanos, del infierno de fuego, acerca, hermanos, de su significado y realmente qué es el infierno de fuego. Bien, vemos en la parábola, hermanos, también otra representación acerca, hermanos, de este rico y Lázaro, que también hace mención del infierno y de unas llamas también de tormento. Vamos a mirar qué significa, qué representa. Pero primero, hermanos, pues vamos a tener una lectura bíblica, hermanos, y aquí también, si gustan acompañarme con la lectura base, que ustedes ya conocen, la lectura de San Lucas capítulo 16, del versículo 19 hasta el versículo 31. Vamos primeramente a leer esta lectura y, hermanos, posteriormente pues iniciamos con la exposición. San Lucas capítulo 16, versículos del 19 al verso 31. Vamos a leer, hermanos, la palabra de nuestro Dios. Si lo encuentran, les invito una vez más que nos pongamos de pie para que me acompañen a leer la palabra de nuestro Dios con reverencia. Dice así, si ya estamos en nuestra lectura del verso 19, leemos en el nombre de Jesucristo, y a la letra dice así: Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, el cual estaba echado a la puerta de él, lleno de llagas, y deseando hartarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el infierno alzó sus ojos, y estando en los tormentos, y vio a Abraham desde lejos, y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque soy atormentado en esta llama. Y díjole Abraham: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, mas ahora es desconsolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una grande cima está constituida entre nosotros y vosotros, que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Y dijo: Ruégote pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, porque no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham les dice: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham,
Mas si alguno fuere a ellos de los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levantare de los muertos. Amén. Pueden sentarse, muchas gracias. Allá en casita y aquí mis hermanos también, muchas gracias. Bien, entonces vemos, hermanos, pues una escena que sí es de ponerse a pensar, según, hermanos, la tradición de la cristiandad, hermanos, se nos ha enseñado que sí existe un infierno de fuego, y como prueba de ello nos citan esta lectura del rico y Lázaro, donde vemos, hermanos, la recompensa de aquel rico, al parecer por su avaricia, por su inmisericordia, no quiso socorrer al mendigo que dice que estaba echado a la puerta de su casa, y él, dice que estaba lleno de llagas, y también pues participaba quizás de las migajas que caían de la mesa del Señor, pero dice que aún los perros venían y le lamían las llagas, y el rico pues no se acomedía quizás por socorrerle a este mendigo. Por lo tanto, cuando murieron ambos, Lázaro fue llevado al seno de Abraham, y el rico abrió sus ojos estando en el infierno de fuego en tormentos. De allí que entonces, hermanos, se nos ha enseñado que sí existe el infierno, y allí está la prueba de que los justos son llevados al seno de Abraham cuando mueren, y el seno de Abraham representa el cielo, la presencia de Dios, y los malos después que mueren pues van al infierno de fuego, donde son atormentados en una llama. Esa es la idea, esa es, hermanos, lo que se cree que existe después de la muerte. Entonces, si decimos, hermanos, que habla de una manera literal, sí es de que ponerse a pensar. Nada más que, hermanos, la lectura que nosotros hemos leído, creemos, hermanos, que no habla de una manera literal, sino que creemos que es una parábola o una alegoría, que, hermanos, tenemos que la alegoría, hermanos, pues es una composición literaria donde, hermanos, se narra una historia donde hay representaciones. Es como una parábola. De igual manera, ¿verdad? Cuando el Señor Jesucristo decía que el sembrador salió a sembrar, y una parte cayó en el camino, otra parte cayó en las espinas, otra parte cayó en el pedregal, etc. Solamente son, hermanos, composiciones literarias, y son parábolas que usó el mismo maestro para dar una enseñanza a los que le oían. Y otra de las razones, hermanos, que hablaba por parábolas, los mismos discípulos le preguntaban: Señor, ¿por qué hablas por parábolas? Y él les decía: a vosotros os es concedido dar los misterios del reino, mas a los otros por parábolas, para que oyendo no oigan y mirando no vean. Entonces, hermanos, por alguna causa, hermanos, el Señor pues vedó este conocimiento, esta sabiduría a aquellos que se creían ser sabios. Se hablaba, hermanos, de los líderes religiosos de aquel entonces, hermanos, que se creían sabios y menospreciaban a otros. Bien, entonces, hermanos, decimos que esta es una alegoría y es una parábola. Como a manera de ejemplo, hermanos, si leemos en el capítulo 16 de allí mismo, aunque la Escritura no dice que es una parábola inmediatamente, pero en el capítulo 16 de allí mismo de San Lucas, si ustedes miran en su Biblia, dice así. Vamos a ver nada más a manera de ejemplo que sí se trata de una parábola. Y dijo también a sus discípulos, que les dijo: había un hombre rico, el cual tenía un mayordomo, y éste fue acusado delante de él como disipador de sus bienes. Y le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo dentro de sí: ¿qué haré que mi señor me quita la mayordomía? Cavar no puedo, mendigar tengo vergüenza. Yo sé lo que haré para que cuando fuere quitado de la mayordomía me reciban en sus casas.
Y llamando a cada uno de los deudores de su señor, dijo al primero: ¿Cuánto debes a mi señor? Y él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: Toma tu obligación y siéntate presto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿Y tú, cuánto debes? Y él dijo: 100 coros de trigo. Y él le dijo: Toma tu obligación y escribe 80. Y alabó el Señor al mayordomo malo por haber hecho discretamente porque los hijos de este siglo son en su generación más sagaces que los hijos de luz. Como podemos darnos cuenta, hermanos, en esta lectura que hemos leído, también, hermanos, el Señor Jesucristo narra otra parábola y comienza sus palabras diciendo: y dijo también a sus discípulos: había un hombre rico. Nos damos cuenta que esa era la manera en que el Señor Jesucristo narraba, hermanos, sus parábolas para dar una enseñanza a sus discípulos. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que también, así como la parábola del rico Lázaro, también aquí está la otra parábola del mayordomo infiel. Bien, esto es, hermanos, para darnos cuenta que en realidad sí se trata de una parábola o una alegoría, una representación. ¿Qué otro razonamiento podemos decir de que se trata, hermanos, de una parábola y no de una historia literal o real? Bueno, la otra parte, hermanos, que creemos es porque, así como lo narra el Señor Jesús, si fuese cierto que fuera de una manera literal, hermanos, estaría en oposición con la misma palabra de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque se estaría enseñando, hermanos, una doctrina que no pertenece a la palabra del Señor, acerca, hermanos, de que los muertos nada saben y no tienen más parte en este mundo, entonces su memoria es puesta en olvido. Entonces los muertos, hermanos, cuando mueren, dejan de existir. Todos sus pensamientos y sentimientos quedan inertes, ya no tienen más paga en esta vida. Y de pensar que fuese literal, entonces quiere decir, hermanos, que cuando la persona muere, realmente no muere, sino que viven. En este caso, entonces, el rico está vivo. En este caso, también el Lázaro, pues no murió, sino que ya está vivo y está en el cielo, ¿verdad? Eso sería contrario, hermanos, a la doctrina. Y como prueba, hermanos, pues vamos a leer un versículo de la palabra de nuestro Dios en Eclesiastés capítulo, me parece que en el capítulo, vamos a ver, 9, a ver si no mal recuerdo, Eclesiastés, vamos a leer una lectura para corroborar lo que estamos diciendo. El libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículo 10, dice así, Eclesiastés 9, 10. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el sepulcro a donde tú vas no hay obra, ni industria, ni ciencia, ni sabiduría. Amén. Aquí, hermanos, pues Salomón habla a través del Espíritu Santo y dice: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas en esta vida, porque en el sepulcro, cuando tú mueres, a donde tú vas, allí no hay obra, ni industria, ni ciencia, ni sabiduría. Así que, hermanos, no hay actividad alguna en el sepulcro, no hay nada, no hay obra, no hay industria. Nadie está sufriendo en estos momentos, nadie está gozando en estos momentos en el sepulcro, porque, hermanos, dice que no hay ni sabiduría ni ciencia. Además, allí mismo, en el versículo 5 de allí mismo, capítulo 9 de Eclesiastés, también dice así: porque los que viven saben que han de morir, mas los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Entonces, si la palabra de Dios, hermanos, dice que los muertos nada saben, primero los que viven saben que han de morir, pero si ya están muertos, nada saben. Cuando dice que nada saben, es que, hermanos, no tienen más conciencia de que digan ellos: ay, pues estoy gozando porque estoy en el paraíso, tengo conciencia de que estoy gozando. O que digan: ay, estoy sufriendo, me duele aquí, me arde acá, me duele acá. No están conscientes, porque la palabra de Dios dice: nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Entonces,
Creemos, hermanos, que si fuese real que los muertos no están muertos, sino que viven, estaría en contraposición a la misma palabra de nuestro Dios, y no puede ser cierto. Entonces, otra de las cosas, hermanos, que creemos en el razonamiento, que, hermanos, también no es literal, sino que habla de una manera representativa, es que cuando mueren, hermanos, en el instante se lleva a cabo el juicio, ¿verdad? Porque según la tradición se cree que cuando mueren los justos, inmediatamente, según la lectura de la parábola, dice que son llevados al seno de Abraham, que representa el cielo, ¿verdad? Si es así, que ya están los muertos que recibieron a Cristo, que fueron justos, ya están gozando en el cielo, entonces no tiene caso que el Señor Jesucristo venga, porque ya están reinando en el cielo. Ese sería, hermanos, contrario a la palabra, a lo que dice la palabra del Señor. Otra, si los muertos que murieron en pecado, los que no recibieron a Cristo, ya están siendo atormentados en el infierno o en el sepulcro, que porque infierno, hermanos, acordémonos que infierno es una palabra latina, que quiere decir inferno o inferior, que quiere decir sepulcro. Si es que pero según la tradición, hermanos, si se cree que están en el infierno quemándose, ya, hermanos, no tiene caso que el Señor Jesucristo venga a juzgar, porque los muertos en pecado ya han sido juzgados y ya están siendo atormentados. Pero la Escritura, hermanos, dice claramente que el Señor Jesucristo, cuando venga, dice, vendrá la hora cuando los muertos oirán la voz del Señor Jesús, que los que hicieron bien, cuando Él venga y suene la trompeta, vendrán a resurrección de vida, mas los que hicieron mal vendrán a resurrección de condenación. Pero ¿cuándo se va a llevar esto a cabo? No en el instante cuando mueren, sino cuando venga Jesucristo por segunda vez. Y vamos a mirar, hermanos, unos versículos para corroborar también de lo que estamos diciendo acerca del juicio, ¿verdad? Vamos a ver, por ejemplo, en Segunda de Timoteo, capítulo 4. Este es un versículo, vamos a ver después otro. Dice Segunda de Timoteo, por ahí, si lo tienen, si me ganan, vamos a leerlo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, dice así: requiero yo pues delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Cuándo, hermanos? Según la Escritura, ¿cuando mueren? No, dice en su manifestación y en su reino. ¿Cuándo van a ser juzgados? Cuando se manifieste el Señor Jesucristo. Así dice la palabra del Señor. Una vez más, requiero yo pues delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos que ya murieron. ¿Cuándo? Otra vez, en su manifestación y en su reino. Cuando Cristo venga por segunda vez a establecer su reino, es cuando se lleva a cabo, hermanos, el juicio de los vivos y de los muertos, ¿verdad? Vamos a ver otro versículo en San Mateo, capítulo 16, versículo 27. Vamos a ver por palabras de nuestro Señor Jesucristo qué nos dice acerca del juicio. Mateo, capítulo 16, versículo 27. Dice así: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Cuándo? Cuando el Hijo del Hombre venga en la gloria de su Padre, y no viene solo, con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a su obra. Las mismas palabras que dice Jesucristo cuando dijo: los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron mal a resurrección de condenación. Nada más que acordémonos que cuando Jesucristo viene,
resucitan, los primeros que resucitan no son los pecadores, sino los santos, los hijos de Dios, para recibir al Señor Jesucristo en el aire. Pero los impíos o los pecadores resucitan al final del reinado de Cristo, que es un periodo de 1000 años. Posterior al reino de Cristo es cuando resucitan los otros muertos para ser juzgados, hermanos. Entonces, esto es lo que dice la palabra del Señor. Porque pensemos, hermanos, que si la gente pecadora ya está siendo en estos instantes quemada, bueno, no quemada sino atormentada, porque dice la parábola que el rico estaba siendo atormentado en esta llama, o sea que él estaba consciente porque se estaba quemando, pero en realidad no se estaba consumiendo, sino que solamente estaba siendo atormentado. Es como que si alguien, hermanos, tocase la lumbre de la estufa, de una fogata, hermanos, y no se quema, os quiero decir, no se consume, pero lo toca tantito, pues arde, ¿verdad? Y entonces, pues se duele todo el cuerpo. No se muere en el instante, pero está sintiendo la quemadura, el ardor de la quemadura. Entonces, si fuese, hermanos, real, entonces ya no necesitarían resucitar después del reino de Jesucristo, porque ya fueron juzgados. Ya, hermanos, si se dice y se cree que los muertos que se van al infierno se van con el diablo, porque allí está el diablo, entonces el diablo pues no le conviene dejarlos salir porque ya están con él, ¿verdad? Entonces no es así como lo expresa la palabra del Señor, de que ya están siendo condenados, no, sino que, hermanos, todos los muertos, tanto justos como santos, como malos, como pecadores, como pobres, como ricos, como chicos, como grandes, todos los que han muerto, hermanos, están inconscientes, en un estado de inconsciencia. Y ellos, hermanos, para nuestro Dios es como un sueño, porque para Dios el tiempo no existe. Entonces, ellos, dice la Escritura, por ejemplo, el profeta Daniel dice que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces, ¿cómo lo llama nuestro Dios a través del profeta Daniel? Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra. ¿Por qué? Porque la muerte física es comparada delante de nuestro Dios como un sueño. ¿Por qué? Porque todos van a despertar. Alguien, cuando, hermano, se duerme, no se duerme con el miedo de que ya no va a despertar, sino con la esperanza de que va a despertar, y se duerme confiadamente. Y decimos buenas noches, bueno, good night, ya me voy a descansar, y se van contentos a descansar a la cama, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen confianza que van a despertar por la mañana. Así es, hermanos, también la muerte. Es cierto que físicamente, humanamente hablando, hermanos, a los seres humanos el hablar de la muerte nos causa miedo. Nada más el pensar de la muerte, hermano, nos causa miedo. Pero, hermanos, para Dios la muerte es como un sueño. ¿Por qué? Porque todos van a despertar. Porque en la muerte, hermanos, ahorita nadie está gozando en la muerte. Nadie está sufriendo en el sepulcro. Todos están inconscientes, están como durmiendo, esperando que sean despertados por nuestro Señor Jesucristo. Bien, entonces, conforme a lo que hemos leído, pues entendemos que ellos no han sido juzgados todavía. Bueno, entonces pasamos, hermanos, a la interpretación, si no se entiende de manera literal, de que los malos o los pecadores están sufriendo en el infierno del fuego y los justos están en el seno de Abraham. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué representa esa alegoría o esa parábola? Desde luego, tiene una representación y vamos a mirarla. De entrada, hermanos, vamos a ver que hace referencia, hermanos, a un rico y a un pobre o a un mendigo, que desde luego, bueno, como nombre el Señor le puso Lázaro. Lázaro, hermanos, también es una de las parábolas en las que, hermanos, el Señor le pone nombre a este personaje, ¿verdad? Y es
porque no se trata de Lázaro el que resucitó estando en vida, sino se trata de una figura, hermanos, literaria, como podemos decir, una composición, una alegoría, pero le puso nombre, hermanos, de Lázaro, porque Lázaro también viene de Eleazar, es una abreviación de Eleazar, que quiere decir, hermanos, de aquel que el Señor tiene misericordia, ¿verdad? Entonces, por algo el Señor también le puso el nombre de Lázaro. Y de entrada, otra vez decimos, esta parábola va dirigida, hermanos, a las personas que vivían en aquel entonces, con quienes el Señor interactuaba. ¿Y con quién interactuaba el Señor Jesucristo? Con las personas del pueblo y también con los líderes religiosos que siempre, hermanos, se oponían a las palabras del Señor, a la doctrina del Señor Jesús. Y como a manera de ejemplo vamos a regresar a nuestra lectura, por ejemplo, en San Lucas, capítulo 16, vamos a ver que sí se dirige a ellos. Regresamos a San Lucas, capítulo 16, versículo, dice así, del versículo 13 al 14. Dice San Lucas 16, 13 al 14. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se allegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces el verso 14 dice, y oían también todas estas cosas los fariseos, los cuales eran avaros, y ¿qué, hermanos, hacían? Se burlaban de él. ¿Por qué, hermanos? Bueno, la Escritura dice allí mismo que ellos eran avaros y se burlaban de él. Decían entre ellos, quiero imaginármelo, ¿cómo pues no quiere ser rico? ¿Quién en esta comunidad o en esta sociedad no quiere ser rico? Solamente alguien ¿qué podemos decir? ¿Verdad? Que una persona que es desinteresada, que no quiere vivir bien en esta vida, una vida cómoda. ¿Quién no le gustaría vivir una vida cómoda? Y por eso, hermanos, los fariseos, que eran avaros, se burlaban de él. Y esa es la razón por la cual, hermanos, el mismo Señor Jesucristo les aplica, hermanos, esta parábola del rico y Lázaro, ¿verdad? Porque ellos, hermanos, eran ricos de una manera física o materialmente, mejor dicho, y también de otra manera en que el Señor les había confiado a ellos, hermanos, la palabra de Dios. Aquí nos referimos, hermanos, al sacerdocio de aquel entonces y a los líderes religiosos como eran los fariseos, ¿verdad? Como eran los saduceos, que eran los encargados, hermanos, de enseñarle al pueblo pues la palabra del Señor, la doctrina, la justicia de Dios. Para ello vamos a ver algunos versículos para darnos cuenta, hermanos, que sí se trataba de ellos. Por ejemplo, vamos a ver, hermanos, a Malaquías capítulo 2, versículos 7 al 8. Malaquías capítulo 2. Malaquías capítulo 2, versículo 7 y 8. Dice así: porque los labios de los sacerdotes han de guardar la sabiduría, y de su boca buscarán la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, y habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Así pues, la misma Escritura enseña, hermanos, que los sacerdotes eran los indicados de enseñar la ley, no tan solamente de practicar la justicia, sino de enseñar la justicia de Dios. Pero según el versículo 8, hermanos, les reprende y les dice: mas vosotros os habéis apartado del camino y habéis hecho tropezar a muchos en la ley, y habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Aquí vemos, hermanos, el reproche de Jesucristo nuestro Dios es el que habla al pueblo de Israel, pero en especial al sacerdocio,
Y por eso, hermanos, entendemos que ya en los días del Señor Jesucristo, los sacerdotes y los fariseos y los saduceos, que eran los líderes, hermanos, del pueblo, y los enseñadores de la ley o de la Torá, ya, hermanos, pues se habían corrompido y ya no enseñaban ni practicaban la justicia. Se recuerdan, hermanos, que en una parte de la Escritura el mismo Señor Jesucristo dice: sobre la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos. Todo lo que os dijeren que hagáis, háganlo, pero no hagan conforme a sus hechos, porque ellos dicen y no hacen. Entonces ellos predicaban al parecer la justicia, pero no la practicaban. Y por tal razón el Señor Jesús los censuró también, diciéndoles hipócritas, fariseos, ¿verdad? Porque son como sepulcros blanqueados, que por fuera aparentan ser justos delante de los hombres, pero por dentro están corrompidos en su corazón. Entonces, hermanos, entendemos pues que esta parábola precisamente va dirigida a ellos. A ellos se refería, a este hombre rico, hermanos, que era el sacerdocio, que eran los líderes del pueblo. Y tal por eso, hermanos, dice, había un hombre rico. ¿En qué consistía la riqueza? Dice, se vestía, un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y también hacía cada día banquete con esplendidez. He allí las características de este hombre rico. ¿Cuáles eran sus características? Que se vestía de púrpura y de lino fino. Sus vestimentas, hermanos, pues eran muy delicadas, muy costosas, muy bonitas, y hacía cada día banquete con esplendidez. No era cada año, era cada día, hermanos. ¿Qué quiere decir? Bueno, vamos a leer, hermanos, una lectura para identificar, hermanos, esa vestimenta de este sacerdote, de este hombre rico, en el libro de Éxodo, capítulo 28. Vamos a leer Éxodo, capítulo 28, y allí vamos a ver, hermanos, las vestimentas hermosas de este rico. Éxodo, capítulo 28, del verso 1 en adelante. Dice así, Éxodo 28 del 1, vamos a leer hasta el 6. Dice así: y tú, allega a ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón, Nadab y Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestidos sagrados a Aarón tu hermano, para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he henchido de sabiduría, de espíritu de sabiduría, a fin que hagan los vestidos de Aarón, para consagrarle a que me sirva de sacerdote. Los vestidos que harán son estos: el racional y el efod y el manto y la túnica sagrada, la mitra y el cinturón. Hagan pues los sagrados vestidos a Aarón tu hermano y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Tomarán oro y cárdeno y púrpura y carmesí y lino torcido, y harán el efod de oro y cárdeno y púrpura y carmesí y lino torcido, de obra del bordador. Amén. Como nos damos cuenta, hermanos, precisamente aquí el Señor manda a los hijos de Israel, ¿verdad? Manda a Moisés para que también, hermanos, hagan estas vestiduras sagradas para Aarón y sus hijos, que en este caso iban a conformar el sacerdocio. Pero el Señor, hermanos, les manda a hacer unas vestimentas muy bonitas, muy elegantes. Entre ellos está precisamente la misma tela, hermanos, que menciona, la misma costura que menciona, hermanos, el Señor Jesús en la parábola. Dice que este hombre se vestía de púrpura y de lino fino. Precisamente era lo que el Señor había ordenado a Moisés para que, hermanos, vistiera a los sacerdotes de estas vestimentas sagradas de púrpura y de lino fino. Entonces aquí vemos, hermanos, que en realidad sí hace mención, hermanos, al sacerdocio de aquel entonces, de aquellos líderes del pueblo, hermanos, que la labor de ellos pues era, hermanos, de instruirla en la justicia de nuestro Dios. Bien, ¿qué otra cosa más podemos identificar de esta lectura? Dice
Y en el versículo, regresando a San Lucas 16, dice, el versículo mismo dice, y hacía cada día banquete con esplendidez. ¿Qué significa, hermanos, que hacía cada día banquete con esplendidez? Bueno, ese banquete, hermanos, era precisamente con la cual el Señor le había de mantener, hermanos, al sacerdocio, ¿verdad? Y vamos a leerlo en qué consistía, hermanos, ese banquete. Dice el libro de Números capítulo 28 también. Números capítulo 28. ¿A qué se debe cuando se dice, hermanos, que hacía cada día banquete con esplendidez? Números capítulo 28. Dice del versículo 1 al versículo 4. Números 28 del 1 al 4. Dice así: Habló Jehová a Moisés diciendo: Manda a los hijos de Israel y diles: Mi ofrenda, mi pan, con mis ofrendas encendidas en olor a mí agradable, guardaréis ofreciéndomelo a su tiempo. Y les dirás: Esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Jehová: 2 corderos sin tacha de 1 año cada un día será el holocausto continuo. Y el un cordero ofrecerás por la mañana, y el otro cordero ofrecerás entre las 2 tardes. Amén. Vemos, hermanos, que esta era la orden que dio Dios a Moisés, de que los hijos de Israel, hermanos, deberían de llevar los sacrificios para que, hermanos, los sacerdotes ofrecieran el sacrificio. No debería de hacer falta, hermanos, los panes de la proposición y también el sacrificio continuo o el holocausto continuo. ¿En qué consiste? En sacrificar un cordero, hermanos, tierno, uno en la mañana y otro en la tarde. Se llama el holocausto continuo, sin intermisión. ¿Cada cuándo, hermanos, se sacrificaban estos corderitos? Cada día, cada día. Dios había bendecido mucho al pueblo de Israel, hermanos, que si de ovejas se trataba, Dios les había dado una bendición bastante grande para que no hiciera falta, hermanos, el sacrificio continuo. Un sacrificio en la mañana y otro en la tarde, uno en la mañana y otro en la tarde, cada día sin intermisión. Entonces, esto es lo que se ofrecía, hermanos, en el templo. Y los encargados de llevar a cabo estos sacrificios precisamente eran los sacerdotes. O sea que a los sacerdotes, hermanos, no les hacía falta el alimento material porque eran ricos. Siempre había sacrificio de carne para ellos. Por eso dice la Escritura que hacían banquete con esplendidez. Ellos eran los ricos. ¿Qué más nos sigue diciendo? Vamos a seguir adelante. Verso 20 del capítulo 16 de San Lucas. Había también un mendigo llamado Lázaro, el cual estaba echado a la puerta de él, lleno de llagas, y deseando hartarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. ¿A quién representa este mendigo llamado Lázaro, el cual estaba echado a la puerta de él, lleno de llagas? Y además, hermanos, por si fuera poco, dice que los perros venían y le lamían las llagas. ¿A quién representa este Lázaro? Como decíamos, Lázaro, hermanos, quiere decir del que Dios tiene misericordia. Pero, hermanos, en su significado, este Lázaro, hermanos, representa al mismo pueblo de Israel en su condición de pobre, porque, hermanos, pobres en el sentido, hermanos, que carecían ahora sí que de la justicia de Dios. Vivían, hermanos, en una pobreza espiritual. Vivían, hermanos, en pecado, porque, hermanos, la llaga en el cuerpo de una persona representaba, hermanos, el pecado. El pueblo de Israel vivía en pecado, hermanos. Por eso vino el Señor Jesucristo al pueblo de Israel, hermanos, para, hermanos, limpiarlos del pecado, pero para eso tendrían que recibir el Evangelio de Jesucristo. Entonces, este Lázaro, hermanos, representa al pueblo pecador del pueblo de Israel. Vamos a ver algunos versículos, hermanos. Por ejemplo, está en San Mateo, vamos a ver capítulo 8, vamos a ver
San Mateo capítulo 8, versículo 10 en adelante. Dice así, mis hermanos. San Mateo capítulo 8 dice, a ver. Dice, dije capítulo 8, ¿verdad? Es el capítulo 9, perdón, hermanos. Es San Mateo capítulo 9, versículo 10 en adelante, dice así: Y aconteció que estando él sentado a la mesa en casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y viendo esto, los fariseos dijeron a sus discípulos: ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Y oyéndolo, Jesús les dijo: Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Andad pues y aprended qué cosa es misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores a arrepentimiento. Amén. Aquí vemos, hermanos, la representación de Lázaro, que representa, hermanos, al pueblo pecador del pueblo de Israel. Resulta que el Señor Jesucristo, hermanos, sí se sentaba a la mesa a comer, pero, hermanos, quienes se acercaban a la mesa, pues no eran personas justas, buenas, sino que eran los publicanos y los pecadores. Y al ver los fariseos, hermanos, que Jesús se sentaba y comía con los publicanos y pecadores, ellos mismos, hermanos, le critican y le dicen, y los fariseos dijeron a sus discípulos: ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Y Jesús, al escuchar estas palabras, les dice: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Entonces, ¿a qué enfermedad, hermanos, se refería el Señor Jesucristo? ¿A una enfermedad física o a una enfermedad espiritual? Se refería, hermanos, a una enfermedad espiritual, porque esa enfermedad, hermanos, era el pecado en que vivía el pueblo. Pero, hermanos, no toda la culpa era del pueblo, sino que también era de los líderes religiosos, que en vez de enseñarle al pueblo, hermanos, la justicia de Dios y que se apartaran del pecado, ellos consentían, hermanos, el pecado, y por ende el pueblo de Israel vivía en pecado. Y ese pecado, hermanos, está siendo representado, hermanos, en las llagas que padecía, hermanos, Lázaro. Vamos a ver una lectura en Isaías de cómo esta llaga, hermanos, también representa el pecado. Otra cita más para, hermanos, identificar que realmente, hermanos, esas llagas de la cual padecía Lázaro, pues sí, representa el pecado en que vivía, hermanos, Lázaro. Dice Isaías capítulo 1, versículos 5 y 6, hermanos, del profeta Isaías. Isaías capítulo 1, versículos 5 y 6 dice así: ¿Para qué habéis de ser castigados aún? ¿Todavía os rebelareis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa ilesa, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Amén. Así es. Así dice la palabra del Señor: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay cosa ilesa, sino herida, hinchazón y podrida llaga. ¿Por qué, hermanos? Por la rebelión, por el pecado. Entonces, hermanos, esas llagas, esa enfermedad, esa hinchazón, esa podrida llaga está siendo representada en la persona en el pecado. Así entonces, según el testimonio que vimos en estos momentos de Isaías y de San Mateo capítulo 9, donde, hermanos, también los pecadores se allegaban a oír la palabra del Señor, y Jesucristo les dice: los que están sanos no necesitan el médico, sino los enfermos.
y Él como médico, hermanos, había venido a sanar a los enfermos, en este caso a los que vivían en pecado. Por eso el Señor Jesucristo, hermanos, les decía a los escribas y a los fariseos que, hermanos, en vez de aceptar las palabras de Jesucristo, se burlaban de Él. Él decía: los publicanos y pecadores van delante del reino de vosotros. Por lo tanto, les decía el Señor Jesucristo, el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que haga los frutos de Él. Entonces, hermanos, ya desde ahí entonces el Señor Jesús está, hermanos, condenando la actitud de, hermanos, los sacerdotes y de los líderes religiosos que estaban entre los fariseos. Así que, hermanos, ya estaba llegando a su fin, estaban llegando a su muerte. Por eso es que dice la Escritura que murieron ambos. ¿Quién murió? Murió el rico, pero también murió, hermanos, Lázaro. Vamos a seguir leyendo, hermanos, en San Lucas capítulo 16. ¿Qué más sigue? ¿Qué más vemos aquí? Además, hermanos, de que ya hemos entendido que el hombre rico representa al sacerdocio y Lázaro representa al pueblo, hermanos, pecador de Israel. Dice así. Regresamos a San Lucas capítulo 16, vamos a seguir leyendo. Dice: y aconteció, el versículo 21, nos quedamos ahí, dice: y deseando hartarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Hablando de los perros, hermanos, la representación del perro en las Escrituras se refiere, hermanos, precisamente a los mismos líderes del pueblo, que, hermanos, en vez de enseñarles la palabra del Señor, solamente venían y le lamían la llaga, ¿verdad? Es como el perro, hermanos, cuando nos hace una caricia y nos lambe, pues se siente una caricia, no se siente que nos duela, ¿verdad? Porque así el pueblo, los líderes religiosos no enseñaban correctamente la palabra del Señor. Por eso el mismo apóstol Pablo ya en tiempos posteriores dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de su comportamiento, ¿verdad? Así que, hermanos, perro también está siendo representado a los malos obreros de aquel entonces. Bien, bueno, ¿qué más sigue diciendo el versículo 22? Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el infierno alzó sus ojos estando en tormentos, y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. Bien, es aquí donde entra la parte, hermanos, cuando el rico abre los ojos, estando en tormentos en el infierno. ¿Qué significa todo eso? Vamos a seguir. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque soy atormentado en esta llama. Y díjole Abraham: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, mas ahora es consolado aquí y tú eres atormentado. ¿En qué consiste ese tormento que estaban sufriendo, hermanos, el pueblo o el sacerdocio, los líderes religiosos? ¿Cuál era su tormento, hermanos? Bueno, a manera de expresión, ¿se acuerdan que hay una expresión que usamos nosotros los latinoamericanos y decimos cuando hay, hermanos, pleitos en un hogar, en una casa, ¿verdad? Cuando se pelea el padre con la madre, con los hijos, con los hermanos, y dicen: aquí no hay paz en esta casa. Aquí estamos en un infierno, ¿verdad? Bueno, tomando, hermanos, la figura de que en un infierno pues no hay paz, sino que siempre hay tormento, ¿verdad? Y cuando en una casa no hay paz, pues hay tormento en el hogar. Entonces, ¿qué quiere decir, hermanos? Que el pueblo o el sacerdocio también estaba siendo atormentado de alguna manera. ¿En qué consistía ese tormento? ¿Qué significa, hermanos? Que cuando el sacerdocio murió, hermanos, porque el reino de Dios fue quitado de ellos y le fue dado a gente que haga los frutos de él. Ahora ellos estaban viviendo en ese tormento. ¿En qué consistía ese tormento espiritual? Vamos a ver, hermanos, en qué consistía. Primeramente, hermanos, ¿qué significa, hermanos, esas llamas de fuego en la cual estaba siendo atormentada? Esas llamas lo vemos, hermanos, en el libro de, hermanos, vamos a ver, cuando estaban siendo atormentados en una llama,
en Cantares, vamos a leer Cantares, capítulo 6, vamos a ver qué consiste. Perdón, es capítulo 8 de Cantares, vamos a leer. Cantares capítulo 8, versículo 6, dice así. Cantares 8, 6. Ponme como un sello sobre tu ponme un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo. Porque fuerte es como la muerte el amor, y duro como el sepulcro el celo. Sus brasas de fuego, fuerte llama. Y luego dice, las muchas aguas no podrán apagar amor. Bueno, etcétera. Pero vamos, hermanos, en lo que concierne al fuego. El fuego, dice, hermanos, está relacionado con el celo. Dice, duro como el sepulcro es el celo. Sus brasas de fuego, fuerte llama. El celo, hermanos, en realidad, cuando uno se está lleno de celo, el celo consume. En otra parte de la Escritura dice que los celos, por ejemplo, cuando existe una infidelidad en un matrimonio, dice, hermanos, que los celos del hombre son el furor de su ira y no perdonará en el día de la venganza. ¿Por qué? Porque está siendo consumido, hermanos, en ira. Lo está haciendo como si lo atormentase una llama. Entonces el pueblo, hermanos, los líderes del pueblo, los sacerdotes y fariseos, estaban siendo atormentados en la llama de fuego de celo, porque era el celo que los consumía a ellos, por la impotencia, hermanos, que ellos sentían, porque el pueblo, hermanos, también creía la palabra de Jesucristo, y ellos no podían, hermanos, contrarrestarle, no podrían contradecirle. Vamos a ver, hermanos, por ejemplo, en San Juan capítulo 7, versículo 14 y 15, cómo se maravillaban ellos del Señor Jesús. San Juan capítulo 7, versículo 14 y 15, vamos a leer, miren, unos ejemplos de cómo se maravillaban los judíos. Dice así, San Juan capítulo 7, versículo 14 y 15, y al medio de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y maravillábanse los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras no habiendo aprendido? Dice, hermanos, que se maravillaban. Cuando dice que se maravillaban, se asombraban, ¿verdad? Se ponían la mano sobre la boca. ¿Cómo sabe este letras no habiendo aprendido? También, hermanos, de los apóstoles se decía, por ejemplo, vamos a ver lo que dice Hechos, capítulo 4, versículo 12 y 13. Hechos 4, verso 12 y 13. Vamos a ver cómo se expresaba, hermanos, de los que habían creído en Cristo Jesús. Hechos capítulo 4, versículo 12, dice al 13, y en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo la constancia de Pedro y de Juan, sabido que eran hombres sin letras e ignorantes, se maravillaban y les conocían que habían estado con Jesús. ¿Qué sucedía, hermanos? Dice que los judíos se maravillaban de la constancia de Pedro y Juan, sabido que eran hombres que sin letras e ignorantes, pero se maravillaban de las cosas que ellos hablaban y decían. No entonces, pues, hermanos, los fariseos y los sacerdotes eran los encargados de enseñar, hermanos, la doctrina y la justicia y la ley al pueblo. Pues, hermanos, resultó todo lo contrario. Resulta que ahora el hijo del carpintero, que no sabemos ni de dónde se fue a estudiar, él enseña la palabra de Dios, él enseña la justicia. Y a este Juan y a este Pedro, que los conocemos, que son pescadores, no sabemos ni a dónde se fueron a estudiar. Ahora resulta que ellos son los que enseñan al pueblo, ¿verdad que sí?
Entonces, ¿qué estaban viviendo, hermanos, los líderes del pueblo? ¿Cómo se sentían? ¿Verdad? ¿Cómo se siente el ser humano? ¿Cómo se siente el maestro cuando él se cree, hermanos, que va a enseñar a los estudiantes? Pero resulta que un estudiante le enseña a él. ¿Cómo se sentiría el maestro, hermanos? ¿Orgulloso o avergonzado? Bueno, si es un maestro honesto, ¿verdad?, y humilde, se va a sentir orgulloso que un discípulo o un estudiante le enseñe al maestro. Pero se va a sentir tan mal y avergonzado si este maestro es orgulloso y envidioso, ¿verdad? Y se va a sentir avergonzado que un discípulo o un estudiante le enseñe al maestro. Se recuerdan que así los fariseos como condenaban, hermanos, al pueblo de Israel, al ciego, por ejemplo. Se recuerdan al ciego que de nacimiento, hermanos, que el Señor Jesús le abrió los ojos. Dice, ¿tú qué dices del que te abrió los ojos? Dice, pues que es profeta. Dice, nosotros sabemos quién es él, que es un hombre pecador. Dice, si es pecador yo no lo sé, lo que sí sé es que me abrió los ojos. Y sabemos que desde a tiempo no se ha visto que alguien abra los ojos a un ciego de nacimiento. Yo creo que es profeta. Y le dicen los fariseos, dice, en pecado ha sido concebido y tú nos enseñas a nosotros. Y lo sacaron fuera de la sinagoga. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que en realidad el pueblo, los líderes del pueblo, hermanos, los sacerdotes y los fariseos, que eran los maestros de la ley, hermanos, estaban siendo avergonzados ahora por el mismo Señor Jesús, por su evangelio y por los discípulos de Jesús, hermanos, que habían recibido al verdadero maestro y ahora eran ellos los que enseñaban al pueblo. Por eso es que el rico, hermanos, que está siendo representado al sacerdocio, estaba siendo atormentado en una ¿qué? En una llama. ¿Por qué? Porque era la pena, la vergüenza que estaban sufriendo precisamente, hermanos, este pueblo, o mejor dicho, el sacerdocio. Esa es la razón, entonces, creemos, por la cual el Señor, hermanos, enseñó esta parábola, porque era aplicada precisamente, hermanos, al pueblo de Israel. Ya casi vamos finalizando, hermanos. Vamos a seguir, dice más adelantito. Bueno, cuando, hermanos, el rico se da cuenta que, hermanos, ya había, por decirlo así, ya estaba recibiendo su castigo del tormento, dice el versículo 25, y díjole a Abraham, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, mas ahora estés consolado aquí y tú eres atormentado. Además de todo está una grande cima constituida entre nosotros y vosotros, que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Y dijo, ruégote pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, porque no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham les dice, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. La enseñanza está allí. ¿En dónde? En Moisés y los profetas. Él entonces dijo, no, padre Abraham, mas si alguno fuere de ellos de los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los muertos, tampoco se persuadirán si alguno se levantase de los muertos. Amén. Entonces, hermanos, ¿cómo puede ser posible, verdad, que haya una conversación entre el rico y Lázaro mientras uno está siendo atormentado y el otro está gozando? No puede ser posible. ¿A qué se refiere entonces cuando dice que hay una cima entre el rico y Lázaro? En este caso, Lázaro, que representa al pueblo que sí recibió a Jesucristo, hermanos, y el rico, que representa al sacerdocio, él no recibió al Señor Jesucristo, ¿verdad? Ellos, hermanos, fueron desechados del reino de Dios, y en esa generación ellos fueron los que fueron desechados. Entonces, hermanos, ya no existía una comunión. En este caso, esta cima, hermanos, que vino a hacer separación entre el sacerdocio, los líderes del pueblo y el pueblo, hermanos, que sí recibió a Jesucristo, fue precisamente el mismo Señor Jesucristo. Esa cima, hermanos, es ahora sí que una distancia que los separa. Si alguien, hermanos, el día de hoy que ha creído en Cristo Jesús, vamos a suponer, si alguien, hermanos, osara en predicarle a un judío y decirle, oye, tú crees en el Mesías, pero en Jesucristo, porque ellos sí creen en el Mesías, pero no en Jesucristo, el que murió en la cruz, sino que ellos creen en el Mesías que va a regresar por primera vez. Pero si les decimos que creen en Jesucristo o en Yeshua, ¿qué van a decir, hermanos? ¿Que sí o que no?
pues claro que van a decir que no. Y en vez de tener una amistad, le van a decir, ¿sabes qué? Respeta mi religión, tú me respetas mi religión y yo la tuya, y no me hables más de Cristo, ¿sí? Si quieres que haya amistad. Entonces, el mismo Señor Jesucristo, hermanos, viene a representar esa cima, esa división entre el pueblo que sí creyó en Jesucristo y entre los judíos, hermanos, que no aceptaron al Señor Jesucristo. Existe esta cima. Pero entonces, hermanos, el pueblo judío que no aceptó a Jesucristo, hermanos, tienen que aprender de la justicia de Dios que está, hermanos, en la ley, en los profetas. Y también, hermanos, tienen que recibir al Señor Jesucristo para que ellos obtengan la vida eterna. Bien, el hecho, hermanos, de que Lázaro haya sido llevado al seno de Abraham, el seno de Abraham, hermanos, también representa, no es el cielo donde está la presencia de Dios, sino que el seno de Abraham, hermanos, de una manera figurada, representa la iglesia de Dios. Por ejemplo, vamos a ver lo que dice Gálatas, hermanos. Ya estamos casi finalizando, pero, hermanos, para que quede bien entendido esta representación, cada una de las cosas, quizás, hermanos, nos haga falta un poquito más, pero también, a causa del tiempo, hermanos, también no podemos decirlo todo, pero sí lo más importante es esto. Por ejemplo, Gálatas capítulo 3, a ver este versículo que sí la mayoría lo conocemos. Gálatas capítulo 3, versículo 29, dice así: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente la simiente de Abraham sois, y conforme a la promesa los herederos. Entonces, todos los que son de Cristo Jesús son simiente de quién, hermanos, de Abraham. Son hijos de Abraham. Todos los que hemos creído en Cristo Jesús creemos que somos hijos de Abraham de una manera espiritual. Entonces, hermanos, el seno de Abraham representa la iglesia de Dios. Todos los pecadores, hermanos, como siendo representados en Lázaro, los que aceptan a Jesucristo vienen automático al seno de Abraham, o sea, a la iglesia, hermanos, para ser salvos. Pero, hermanos, representa precisamente la salvación. Todos los que creen en Cristo Jesús, por eso dice la palabra del Señor Jesús, cree en el Señor Jesucristo y serás ¿qué? Salvo tú y tu casa. ¿Quiénes son los que están peligrando, hermanos, de morir siendo atormentados? Bueno, los que no han creído todavía en Cristo Jesús, como fue, hermanos, el sacerdocio y los judíos que no aceptaron en Cristo. Bueno, ellos todavía siguen siendo atormentados pues en ese celo, ¿verdad? Porque ellos sí les da celo. Si nosotros les hablamos de Cristo, a ellos les da celo, se sienten mal por nosotros. Dicen, ¿cómo es que tú, siendo un gentil, traes también la Torá, traes la Biblia, verdad? Bueno, entonces esta es, hermanos, la interpretación. Por último, los 5 hermanos, que dijo el rico, dice, envía, ¿verdad?, a Lázaro para que les testifique a mis 5 hermanos que tengo todavía en vida para que no vengan a este lugar tormento. Bueno, en ese momento, hermanos, los sacerdotes se dividían, los líderes del pueblo, en 5 sectas, hermanos, que estaban en aquel entonces. Y vamos a leer estas 5 sectas, que eran los saduceos, los fariseos, los celotes, los esenios y los herodianos. Eran esas 5 sectas en las cuales estaba dividido, hermanos, los líderes del pueblo, que eran los indicados de enseñarle la justicia al pueblo de Israel. Entonces esos 5 hermanos también estaban peligrando, hermanos, de perder pues la vida eterna. ¿Cuál es la solución? De que escuchen a Moisés, de que escuchen a los profetas que hablan también de Jesucristo. Bien, esta es, hermanos, la enseñanza de la parábola del rico y Lázaro, que fue aplicada precisamente al pueblo de Israel que vivía en aquel entonces. Pero no que exista un lugar de tormento y un cielo donde después de muertos ya uno está gozando y el otro está sufriendo. Hay algo importante que vamos a leer, hermanos, y esto es para cada uno de nosotros. Vamos a leer lo que dice San Juan capítulo 11, una promesa, hermanos, del Señor Jesucristo que hizo, hermanos, a Marta, pero que también creemos que la hace a cada uno de nosotros que hemos creído en Cristo Jesús. Vamos a leerlo, hermano, y con este versículo finalizamos. Dice San Juan capítulo 11, versículo
25. Vamos a leer, hermanos, este versículo. Les invito a que nos pongamos de pie para ir finalizando. San Juan, capítulo 11, versículo 25. Vamos a leer todos juntos. Dice así, leamos todos. Dícele Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esta es la promesa, hermanos, que hizo Jesús en aquel entonces a aquellos que le oían, porque aquí, hermanos, en verdad también resucitó a Lázaro de aquel entonces, que era su amigo. Dice, hermanos, que lo resucitó de una manera física, porque Jesús le decía a María y a Marta, dice, su hermano Lázaro resucitará. Y ellos decían, sí, Señor, creemos que va a resucitar en el día postrero. Pero Él les decía que iba a resucitar en ese instante, como una muestra, hermanos, del poder de Dios. Así que, hermanos, si nosotros creemos en Cristo Jesús, aunque estemos muertos físicamente, viviremos. Un pensamiento, hermanos, nada más que va a quedar pendiente. Entonces, si fue solamente o simplemente una parábola o una alegoría, la del rico y Lázaro, entonces ¿no tienen un castigo los impíos, los pecadores? ¿De qué sirve entonces que nos esforcemos en practicar la justicia, en guardar los mandamientos, si no hay un castigo para los impíos? Bueno, creemos que sí existe un castigo para los impíos, ¿verdad? Existe un lago de fuego también, a donde van a ir los impíos, los pecadores. En otra ocasión, hermanos, pues hablaremos también un poquito más acerca del castigo de los impíos y de ese lago de fuego que está siendo reservado pues para todos los pecadores. Bien, gracias, hermanos, por su atención. Que nuestro Dios les siga bendiciendo a cada uno de ustedes y paz a vosotros.